internacionales, menos en lo de la Argentina. Que seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano, convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos que nos hacían huelga, porque no querían pagar el impuesto a las ganancias, hoy le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios, y no dicen nada. Ustedes saben que voluntaria y explícitamente renuncié a tener fueros. Se cansaron de editorializar, se cansaron de publicar. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo y en 2 elecciones consecutivas. La noticia del día, el regreso de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al marco de una causa judicial en la cual ella debía prestar declaración indagatoria, presentó un escrito, y también la recusación del juez federal Claudio Bonadío, que fue apartado en su momento de la causa OTESUR, que también la involucra. El tema es el alcance que ha tenido desde el punto de vista judicial, que ha llegado a la ex primera mandataria nacional, que ha debido presentarse ante la justicia, y la otra implicancia también desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Su presencia, lo que se vio reflejado como una cadena nacional de la expresidenta de la Nación, ha regresado a su domicilio particular. Tenemos un móvil también para transmitir en directo desde allí para brindarte toda la información. ¿Qué significa que se va a quedar aquí? Que tendrá, digamos, un desarrollo como referente político opositor, más allá de las palabras de Mauricio Macri, quien dijo que no era una referente opositora porque se había ausentado durante 4 meses de aquí de la ciudad de Buenos Aires, porque estaba en Santa Cruz, en la provincia, digamos, que ella adoptó también en el último tiempo como propia. Vanessa Petrillo tiene muchísimos detalles sobre lo que ocurrió en el interior de los tribunales de Comodoro Pi. Y el doctor Eduardo Barcesat, quien es constitucionalista, también puede darnos precisiones respecto de cómo seguirá esta historia judicial y también política. Luis Rusconi, buenas noches. ¿Qué tal, María Belén? Muy buenas noches. Nos encontramos con el doctor Eduardo Barcesat. Bueno, quería preguntarle cómo es la situación judicial de la expresidenta hoy en la causa del dólar futuro. Bueno, ella ha prestado declaración indagatoria, no ha tenido ninguna actitud dilatoria hacia este procedimiento, muy por el contrario, ha concurrido a presentarse, a enfrentar la causa, a decir lo que había que decir desde el punto de vista histórico-político, que es la primera parte del escrito que ella ha firmado y presentado. Y la segunda parte técnica tiene muy buena consistencia, diría muy sólido, fundamentalmente cuando dice que si efectivamente se tratara de una conducta ilícita, no se ve por qué razón entonces, cuando el actual presidente del Banco Central requiere del juez federal que le diga qué conducta seguir respecto del pago o no pago, le dice siga adelante con el pago porque no hay ninguna decisión que suspenda el pago. Y las decisiones que suspenden los pagos es cuando hay un acto nulo o un acto antijurídico. Bueno, para los jueces penales es el acto antijurídico. Así que él mismo está confesando que no hay efectivamente ninguna antijuricidad. Y en esto quiero ser también muy claro. Quienes han sido requeridos por el juez son precisamente quienes no tenían el dominio del hecho. El dominio del hecho del salto, la devaluación, es provocada por el equipo económico del actual gobierno, del ingeniero Macri. Son ellos los que han provocado el desfase entre el valor previsto del dólar a futuro y la cotización actual. De modo que quien no tiene el dominio del hecho, y esto es del ABC, de la doctrina penal,
no puede de ninguna manera ser imputado penalmente. En todo caso, si hubiera alguna responsabilidad y se tratara de una conducta justiciable, debería recaer sobre, principalmente, el presidente del Banco Central actual y las autoridades económicas, y si el juez viera una asociación ilícita, como pretende dibujarla en el caso de la expresidenta y sus autoridades, pues entonces el ingeniero Mauricio Macri. Pero de ninguna manera, tratar de enlazar ficcionalmente a las ex autoridades que actuaron en función de un país previsible. María Belén. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, doctor Barcesat? Muy buenas noches. ¿Cómo está María Belén? Bien, bien. Muy amable, un ruidito que ya está, ya pasó. Le quería preguntar respecto del alcance que podría tener en la pretensión del expediente del juez Bonadío de enlazar a todos los protagonistas del mismo en una supuesta asociación ilícita, que la expresidenta, digamos, aclaró que ella solamente había pertenecido a una organización siendo, digamos, titular de Poder Ejecutivo y que ha alcanzado en este sentido por el 46% y 54% de los votos en 2 periodos consecutivos de gobierno, y por otra parte, digamos, en la organización de la estructura del Partido Justicialista. Pero, digamos, la pretensión de incluir a todos en una asociación ilícita va por más respecto de lo que puede ser la venta de dólar a futuro. Bueno, yo creo que aquí es precisamente donde el encuadre del juez Bonadío escapa a esa racionalidad deseable y exigible en el discurso jurídico y en las prácticas jurisdiccionales, porque evidentemente pretende él adoptar la decisión de cuáles debieron haber sido los actos de gobierno, y esto realmente es inadmisible porque implicaría transgredir los límites de sus incumbencias constitucionales. Él está para conocer y decidir respecto de conductas que podrían ser calificadas o investigadas en tanto que quebrantar algún tipo penal, pero lo que no puede hacer es sustituirse en las decisiones que corresponden a los otros poderes que conforman el gobierno federal de la nación. Esto realmente es como si Bonadío se pretendiera no solamente juez, sino también legislador y titular del Ejecutivo. Evidentemente tiene una visión megalómana sobre sí mismo, pero creo que hay que reducirlo a su verdadera dimensión. Un hombre que llegó a la judicatura sin antecedentes, y esto estuvo muy bien reflejado, recuerdo, en un programa entonces conducido por Jorge Lanata, con Slotoviazda y Tenenbaum de colaboradores, que mostraban los currículums por los jueces federales que había nombrado Menem, y eran realmente penosos. Bueno, no ha cambiado mucho la situación desde entonces. En todo caso, lo que ha cambiado es que algunos tuvieron que renunciar, caso del doctor Liporace, y diría que respecto de la conducta del doctor Bonadío, hay evidentemente un gran número de denuncias contra él en el Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación, y causas penales también que se han promovido a su respecto. De modo que... Sí, se cortó el audio, ¿no es cierto? Se cortó el audio recién. Vamos a subsanar este inconveniente técnico para poder seguir escuchando al doctor Barcesat, que hacía referencia al juez federal Claudio Bonadío, quien entiende la investigación por esta causa, la venta de dólar a futuro. Cuando esté subsanado me avisan. ¿Usted me escuchaba el doctor Barcesat de todas maneras para continuar con las preguntas? Allí la veíamos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay un alcance que tiene el expediente del juez Bonadío en relación con lo que considera el juez federal como una operación ilegal, irregular e ilegítima, considerando que se ha mantenido el tipo de cambio de manera forzadamente bajo en el mercado marginal, teniendo en cuenta, digamos, a cuánto se vendía en ese momento el dólar, 10,75, y después la repercusión y las consecuencias que tenían, digamos, y que tuvieron sobre el gobierno subsiguiente. Eso para después planteárselo, además también la recusación que planteó la propia expresidenta de la Nación. Vamos a ver las repercusiones ahora respecto del regreso de Cristina Fernández de Kirchner y lo que fue considerado también como una cadena nacional en cuanto a sus expresiones en una tribuna fuera de los tribunales de Comodoro Pi. Es un acto de amor profundo, de gratitud. Me parece que la presidenta hizo una orientación clara, ¿no? Es una convocatoria abierta a todos aquellos argentinos
que se sientan directa o indirectamente perjudicados por las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Y naturalmente una convocatoria, una citación indagatoria, que es un acto de defensa, una citación de indagatoria tan carente de sentido y provoca un efecto político. Y provocó el efecto político. Obviamente la presidenta está fuera desde hace 100 días, volvió y sí, va a provocar el efecto. Eso lo tuvo que pensar el juez que llamó a la indagatoria. Significa acompañar las cosas que se hicieron bien durante 12 años y significa decirle no a la judicialización de las decisiones políticas. Un discurso potente, claro, convocando a todos los argentinos a defender los derechos, pero también exigiendo que se respete la voluntad popular. Creo que es el gran mensaje. Bueno, creo que fue el discurso que esperaba esta gente, esta multitud que hoy, a pesar del tiempo, estuvo movilizada, presente, acompañando a quien es su dirigente, a quien reconocen, porque saben de qué lado está parada, en defensa de qué intereses han sido sus posturas siempre, los intereses de los trabajadores, de los sectores más vulnerables. Un movimiento mediático, judicial, para generar un efecto, y yo quiero dejar en claro, esto ni siquiera es una causa que tenga corrupción ni que tenga cohecho, es realmente un absurdo, y hoy tenemos que estar acá porque todos nosotros los que estamos acá sentimos que tenemos que estar acompañando a Cristina. Es nuevamente Cristina rodeada de cientos de miles de argentinos que vinimos a expresarle no solo el apoyo, sino también el agradecimiento incondicional por haber sido artífice ella, junto a muchos argentinos, de la transformación de este país. Parecía una película, pero es una realidad, ¿no? Nunca una multitud semejante acá en tribunales, en la Argentina. Esto va a ser una fecha histórica, pero aparte, acompañando a nuestra querida presidenta Cristina en esta gran injusticia de politizar, de judicializar la política, perdón, y después escucharla a Cristina después de 4 meses, creo que todos los argentinos sentimos que vino a unir a los argentinos. Basta de epítetos, basta de agresiones. Enfrente tenemos el gobierno brutal de la oligarquía. Son 1000 familias. El pueblo argentino tiene que estar unidos para confrontar contra esas 1000 familias como lo hicimos siempre. Todos, es todo el pueblo menos esas 1000 familias. Eso es lo que dijo la presidenta. Ya volvemos entonces con el móvil, con el doctor Barcesat, pero claro, ustedes seguramente querrán saber qué pasó adentro de los tribunales de Comodoro Pi. ¿Llegaron a mirarse estos enemigos manifiestos, o por lo menos esto ha sido uno de los fundamentos presentados por la ex primera mandataria nacional Cristina Fernández de Kirchner para presentar la recusación contra el juez federal Bonadío, que además había sido apartado de la causa OTESUR? También había intervenido su actual abogado defensor, el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, además de llamarlo arbitrario, parcial, incompetente técnicamente, que tenía versión política. ¿Se llegaron a mirar, Vanessa Petrillo? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, gracias. Prácticamente no se miraron. El juez Bonadío ingresó minutos más tarde comenzada la audiencia de la indagatoria, cuando ya le estaban leyendo las pruebas y leyendo la acusación. No se miraron prácticamente. Ella se encontraba en el despacho del secretario, ¿no es cierto? En el despacho de la secretaria, de una secretaria que le estaba leyendo la imputación. Él entra más tarde, se le ofrece si quiere tomar un café adentro de la sala, así una sala pequeña de audiencias. Y ella acepta tomar un vaso de agua, bueno, se presenta, acepta el cargo su abogado, Carlos Beraldi, y comienza ella a, luego de toda la imputación, que es extensa la imputación que se le hace, ella hace algunas manifestaciones cuando entra el juez. El juez saluda a todos, la ex presidenta prácticamente ni lo miró, ni lo miró, y el juez tampoco. El juez dijo buen día y
ella no le dijo buen día al juez. No, ella prácticamente ni lo miraba. Seguía atenta lo que ocurría con la secretaria que estaba leyendo las pruebas de cargo y la imputación concreta. Se estaba enterando ahí de la imputación que le estaban haciendo. Ya lo sabía por los otros imputados, pero bueno, es la primera vez que le leen los cargos directamente a la se los leen a ella, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando ella dice, yo no voy a declarar ante el juez, de hecho yo voy a presentar un escrito, y no voy a declarar porque él es arbitrario, parcial, incompetente técnicamente, tiene aversión política, después públicamente dijo que tenía algunas apreciaciones personales sobre mí, digamos que no dijo cuáles eran, pero obviamente hay como una enemistad manifiesta, o eso digamos, lo concretó para presentar esa recusación. ¿Él estaba presente? ¿Escuchó el juez Bonadío? Sí, eso? escuchó. Ella hizo esas manifestaciones, unas pocas palabras, pero sí, lo hizo frente al juez y después cuando el juez estaba en la puerta. El juez estuvo un ratito en la audiencia, él tomó la indagatoria en persona, después entró más tarde y salió unos minutos antes, pero el juez presenció el acto de la indagatoria. Y Cristina Fernández de Kirchner en la indagatoria le manifiesta al juez que él tiene aversión hacia ella, que es una persona que ha inventado prueba, y de hecho en el escrito lo dice concretamente, se ha plantado prueba en connivencia entre Bonadío y el Poder Ejecutivo, el gobierno de Macri, para ponerla presa, eso lo dice en el escrito, y verbalmente, bueno, hace algunas consideraciones. Habla de que ha sido plantada la plantada, prueba, ¿no? usa la palabra plantar, usa ese término en el escrito. Y personalmente, bueno, hace algunas consideraciones que después dan, digamos, la pauta como para que ella recuse al magistrado, para que plantee nuevamente un pedido de apartamiento. Sabemos que ayer la Cámara Federal porteña lo confirmó al juez Bonadío al frente de la investigación al rechazar un planteo que había hecho Pedro Vizcay. Que es un exdirector del Banco Central, claro. Claro, otro de los imputados del caso. Sí. Pero bueno, ahora el planteo que hace Cristina Fernández de Kirchner es distinto. Ella introduce vos hablaste hoy. Enemistad manifiesta, enemistados, ¿no? Claro. Enemistad pública, Sí. bueno, sí. Que él públicamente, digamos, dejó ver en reiteradas oportunidades. Es Teniendo en otra cuenta causal. eso, yo ahora le voy a preguntar al doctor Barcesat sobre el alcance. Doctor Barcesat, ya retomamos el contacto con usted. Estamos acá con Vanessa Petrillo. Justamente preguntarle por la presentación de recusación de la expresidenta de la Nación, ¿no? Que, digamos, también se refiere a la arbitrariedad, que es el argumento del exdirector del Banco Central. En el caso de este último, el abogado defensor había dicho que ni siquiera había tenido acceso al expediente, con lo cual no tenía el legítimo, digamos, derecho de defensa en este sentido, claro. Y respecto de la expresidenta, ya hay ella manifiesta una enemistad, digamos, de parte del juez. ¿Puede tener un alcance mayor esta presentación de recusación respecto de la del exdirector del Banco Central? Entiendo que sí, sobre todo si se atiende fundamentalmente a las previsiones que tiene tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la nación argentina y que tienen jerarquía de cláusula constitucional y que se resume en 3 requisitos. El juez debe ser independiente, imparcial e idóneo. Yo creo que acá se dan los 3 elementos de insatisfacción de los requisitos que establece los tratados internacionales y la Constitución. La Constitución habla de la idoneidad, la presunción de inocencia, el debido proceso legal, y esto es un marco magnífico. A ello se agrega estos 3 recaudos que establecen los tratados internacionales, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como la llamada Convención Americana de Derechos Humanos. De manera que el prisma bajo el cual la Cámara debiera juzgar esto es siempre atender al interés del justiciable. Fíjese que la resolución que dictó día antes la Sala 2 es autocontradictoria. Comienza rescatando este principio de asegurarle al justiciable los requisitos de una adecuada jurisdicción, pero inmediatamente cae en algo poco sustentable, diría, que es, bueno, cuidar de que no sea que por vía de las recusaciones ningún juez pueda intervenir o no puedan intervenir si se demoren las causas. La presidenta ha dado muestra de que no le dilató un minuto la causa. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Entonces, la introducción ahora de la recusación
adquiere mayor fuerza, porque demuestra yo no le he impedido el acto de la indagatoria, no le he buscado dilatar. Lo que he buscado es que ustedes me garanticen un juez que satisfaga estos 3 requisitos: independencia, imparcialidad e idoneidad. Sí. ¿Sabe qué? Vamos a poner al aire ahora una información que quiero, por supuesto, preguntarle a usted, como abogado constitucionalista, que se relaciona con el presidente de la Nación. En la cuenta de Facebook aparece lo siguiente, el siguiente escrito. Hoy le acepté la renuncia a Norberto Ollarvide como juez federal. Lo hago con doble sensación. Por un lado tengo el alivio, porque damos un paso para mejorar la justicia de nuestro país. Saber que este señor no va a fallar más nos debe dar una gran tranquilidad a todos. Por el otro, comparto la sensación de muchos, de las ganas de que pase por el proceso de juicio político que venimos reclamando hace tiempo. El problema es que sabemos que ese es un proceso largo y de resultado incierto, mientras conserva sus fueros, impidiendo que lo investiguen judicialmente y además sigue siendo juez. Por eso decidí dar este paso. Para mí es especialmente difícil porque sufrí en carne propia su discrecionalidad y su arbitrariedad, pero lo hago con la tranquilidad de saber que estamos dando un paso en la dirección correcta, un paso más hacia un país con una justicia verdaderamente independiente. En relación con esto, doctor Barbesat, le quería preguntar sobre su parecer, ¿no?, respecto de esta publicación de Macri. Bueno, y la determinación de aceptar la renuncia, ¿no? Sí. Y creo que a todo esto debe entenderse que aceptó la renuncia. Claro. Bueno, si ha aceptado la renuncia significa que no hay posibilidad ahora de un reproche en función de pedido de enjuiciamiento y remoción por todo eso que él ha calificado en esta nota, que en todo caso el único valor que tiene es una testimonial histórica sobre lo que puede ser su opinión y tal vez la de una parte de la sociedad argentina respecto del desempeño de este juez. Pero así como él ha sentido la arbitrariedad, la persecución, etcétera, creo que tendría que eso mismo trasladarse a la actitud actual respecto del juez Bonadío con referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo que ella no tiene por qué moralmente estar soportando un juez que, además de no reunir estos requisitos, probadamente no reunirlos, ha tenido actitudes de persecución, de desempeño arbitrario. Yo sé que a mí me comprenden las generales de la ley, quiero ser claro. ¿En qué sentido? Porque cuando hizo en el sentido que cuando hizo el allanamiento de Otesur, sí, allá por el año 2015, yo formulé una denuncia, o patrociné una denuncia con el doctor Gabriel Chamorro, entendiendo que había una conducta de prevaricante, de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario y abuso de autoridad. Cayó en el juzgado el doctor Lijo, la fiscal interviniente pidió que se hizo requerimiento de instrucción, el doctor Lijo desestimó la denuncia, por supuesto el que hace una denuncia no es parte y no tiene allí ninguna posibilidad recursiva, claro. Sí lo apeló la fiscal y quien desistió la apelación de la fiscal de primera instancia fue el fiscal de Cámara, Germán Molde, gran promotor de la marcha del 18 de febrero por Nisman, ¿no? Sí. Y por eso la causa se cerró. Pero quiero decir que entiendo que estamos frente a un juez con conductas arbitrarias que no se corresponden con los recaudos que los tratados internacionales de derechos humanos, que son ley suprema de la nación, establecen y que yo creo que si los hemos incorporado al texto constitucional, la reforma del año 94, y creo que es una de sus incorporaciones más preciadas, es para que se cumplan. Las ratificaciones no son para poner en la vitrina institucional los tratados, son para aplicarlos en el territorio de la nación argentina, que es donde deben satisfacerse estos requisitos que tutelan derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Doctor Barbesat, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, con la noticia del día, muy amable. Un gusto hablar con ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias Luis Rusconi por el móvil.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Vanessa Petrillo, para enterarnos bien de lo que pasó adentro de los tribunales de Comodoro Pi, ya dijiste que apenas se miraron, ¿no es cierto?, el juez federal Bonadío y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó, no es cierto, en el mientras tanto? Fue una audiencia relativamente corta, porque Cristina Fernández de Kirchner se negó a responder preguntas finalmente, así que bueno. O sea que solamente estuvo con la secretaria del juez, no con el juez. Estuvo mucho con la secretaria y con el juez un ratito, pero bueno, apenas se cruzaron. La verdad que el acto fue bastante corto en sí, porque presentó el escrito, hace algunas manifestaciones, que es las que compartimos antes, y después se niega a contestar preguntas. Justamente le dice, no voy a contestar preguntas porque considero que es un incapaz profesional y técnico, se lo dice en palabras más, palabras menos. Le está cosa diciendo, que escucha el propio juez, decíamos. Lo escucha el juez. ¿Ahí se retira el juez o qué pasa? Ahí se retira, termina el acto de la indagatoria y, bueno, Cristina Fernández de Kirchner va a hacer su acto político fuera de lo que es el edificio de Comodoro Pi. La estaban esperando desde muy temprano. La verdad que, bueno, fue hablamos de que esto fue un acto político, pero bueno, también hay que considerar, no minimizar la investigación judicial. Claro. Cristina Fernández de Kirchner hizo su acto de defensa. La indagatoria es eso, es defenderse, presenta el escrito. En el escrito hay consideraciones técnicas, hay consideraciones políticas, y bueno, hay que ver qué hace el juez ahora, qué hace el juez con la recusación. Recordemos que también Cristina Fernández de Kirchner lo denunció por prevaricato. Prevaricato es, para que se entienda, dictar resoluciones contrarias a las leyes o basadas en hechos que son falsos. Eso es lo que está diciendo la expresidenta. Hay que ver cómo avanza también, penal que hicieron un grupo de diputados contra el juez y contra Sturzenegger también. Contra el presidente del Banco Central. Claro, relacionada con este tema. Con la venta de dólares futuro, sí, claro. Porque considera, digamos, en el expediente el juez federal Bonadío, bueno, y inclusive también el gobierno actual, de que es como que heredaron una decisión tomada por el Banco Central con anterioridad. Que el delito se comete con anterioridad, claro, pero después con consecuencias, claro, que repercuten en el gobierno actual de Mauricio Macri. Después vamos a tener un debate con distintos, digamos, representantes de partidos políticos para ver qué opinan al respecto. También el regreso desde ya de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Acá vemos las banderas, los militantes, el aguante que le hicieron ante los tribunales de Comodoro Pi, el discurso y demás, ¿no? Para analizarlo, pero con vos, por supuesto, lo judicial. A ver, el alcance de la recusación que hablábamos con el doctor Barcesat, que puede ser mayor que la que ha tenido respecto de la disposición de la Sala Segunda de la Cámara Federal para rechazarla, porque es distinta. Es distinta la causal, entonces ahora seguramente Bonadío se espera que la rechace, a lo mejor lo acepta, pero bueno, esperamos, como Bonadío está muy aferrado a esta causa, la verdad que sostenemos que va a seguir adelante y que de todas maneras el caso irá a la Cámara Federal. Es una causa que va para largo, obviamente. Si el juez tiene decidido un procesamiento, como se piensa, seguramente esto también será apelado, irá a la Cámara Federal. ¿Se piensa que va a haber procesamiento? Se piensa que va a haber procesamiento, sí. Si el juez llamó a indagatoria... ¿Sin prisión preventiva? Y se supone que sin prisión preventiva. La prisión preventiva es unas medidas que imponen los jueces cuando hay situaciones excepcionales de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación. Que no es el caso de la expresidenta, para nada. Bueno, hay que ver qué decide el juez, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, se espera un procesamiento. Pero bueno, el juez puede definir una falta de mérito también. Hay que ver qué figura aplica el juez en caso de que procese, se aplica asociación ilícita, se aplica defraudación, cuál es la figura legal en la cual el juez se encuadra. Hoy dio una pauta, ¿no?, de cómo viene la mano al realizar la imputación. Le dice que ella forma parte de un grupo de funcionarios. De asociación ilícita, porque claro, eso es más grave. Es una organización, le dice el juez. Hay una organización de funcionarios públicos dedicadas a hacer acciones políticas económicas que produjeron un fraude al Estado. Esa es la imputación del juez. En una línea sobre Leonardo Fariña, fue excarcelado, había pedido la excarcelación el miércoles antes de Semana Santa, le fue denegado, después se le dio 6 meses más de prisión preventiva, pero en el marco de otra causa, que no es la del lavado de dinero, que tiene que ver con evasión impositiva por la compra de un campo en Mendoza. Ahora bien, teniendo en cuenta de que había peligro de fuga y por eso no le daban, digamos, la excarcelación, pero ahora tiene custodia por ser un testigo protegido,
ha servido de fundamento para excarcelarlo? ¿Cómo sigue la historia de Fariña? Sí, ahora lo excarceló el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que es el tribunal que tenía a cargo la causa de evasión fiscal millonaria. Cambiaron las condiciones de Fariña, entonces ahora pasó a ser, a formar parte del programa de protección a testigos e imputados, le cambió la situación, no hay riesgo de fuga, que es el argumento que tenía el tribunal para haberle prorrogado la prisión preventiva, ya no se da ese riesgo de fuga y el tribunal considera que va a estar más protegido en libertad y fuera de la cárcel que en la cárcel. Entonces le otorga con esta custodia de testigo protegido. Con un régimen especial de testigo protegido, con restricciones, con limitaciones y con obligaciones que tienen que ser coordinadas con el Ministerio de Justicia. El tribunal consideró que en realidad está mejor si más cuidado si está libre que en prisión. Así que hay quienes dicen que estaban ampliando la declaración indagatoria de Fariña esta noche en Comodoro Pi, me dijo una fuente. Así que eso es importante lo que estás diciendo. Vanessa siempre tiene muchísima información. Sí, una fuente que tengo decía, ojo, porque creen que Fariña está ampliando la declaración. Bueno, ahora vamos a chequear esta información. Vanessa Petrillo, bienvenida como siempre. Me encanta que traigas información, que siempre estás, digamos, con todos los detalles. Muchas gracias. A vos, gracias. Bueno, y vamos con el debate. Ustedes también desde casa pueden participar a través de las redes sociales de C5N, @C5N, @mbelenalamuru, mi Twitter personal, y el hashtag que es numeral la noticia del día, que es